Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, ruega por nosotros. Ruega por En nombre del Padre, nosotros. el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Amén. Muy bien. En el encuentro anterior hemos hablado de ciertos errores en relación con la fe divina, o más bien con la noción de la fe divina, que pueden estorbar o entorpecer el camino para entender qué cosa sea la fe sobrenatural. Hoy vamos a entrar de lleno en el concepto mismo de la fe sobrenatural. Que no es ni la fe humana, ni una manera humana de representarse realidades que trascienden al hombre, sino ella misma un don de orden sobrenatural, por lo tanto, algo cuya noción misma solo se puede captar a la luz de la fe. Con esto estamos diciendo que la fe divina, la fe sobrenatural, solo puede ser entendida a partir de la fe. La inteligencia humana, en cuanto a realidad de orden natural, se encuentra en la misma posición. La inteligencia solamente puede ser entendida por la propia inteligencia. Nadie puede conocer a la inteligencia sino la inteligencia. La reflexividad es una propiedad de las potencias intelectuales o espirituales de conocimiento, decimos, en metafísica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando digo que la inteligencia es la única que puede conocer a la inteligencia, lo que quiero decir es que ninguna potencia inferior a la inteligencia puede captar la naturaleza de la inteligencia. Y es obvio que es así. La inteligencia como potencia no puede ser ni vista, ni oída, ni gustada. No puede ser objeto de ningún sentido externo. Pero tampoco puede ser objeto de un sentido interno por la sencilla razón de que los sentidos internos permanecen en la esfera de la objetividad sensible y la inteligencia no es algo sensible. Ahora, si no es algo sensible, será algo inteligible. Y ciertamente que lo es. O sea, la inteligencia tiene la potencia de entenderse a sí misma. Tiene la capacidad de conocimiento reflejo, decimos. Es decir, de conocimiento de sí propia. Ahora bien, acabo de decir lo mismo y análogamente de la fe divina. La fe es entendida solo a partir de la fe. Es la fe la única que puede entender a la fe.
Con esto estoy diciendo que si nosotros queremos tener un conocimiento riguroso, disciplinar de lo que es la fe, solamente podemos hacerlo teológicamente. Solo la teología puede hablar adecuadamente de la fe. Y con esto que he dicho, recién estoy señalando que hablar de la fe sin la fe sería como hablar de la inteligencia sin inteligencia, desconociendo qué cosa sea porque se carece de la potencia de captarla. Este carecer de la potencia de captar lo que es la inteligencia es algo que tienen primero todas las potencias de conocimiento sensitivo. Y segundo, es algo en lo que incurre la inteligencia cuando ideológicamente se niega a sí misma. Es decir, si la inteligencia se reduce a sí misma a poder hablar solo de los fenómenos sensibles, como pasa en el fenomenismo, la inteligencia por eso mismo deja de poder hablar de sí misma. Si solo conocemos cosas sensibles, la inteligencia respecto de sí misma debiera callar para siempre, porque la inteligencia no entra en la esfera de los objetos sensibles. Pero lo cierto es que la inteligencia es una potencia de conocimiento reflexiva, o sea, capaz de conocimiento reflejo, capaz de conocerse a sí misma. Bien. Lo mismo pasa con la fe. La fe solamente se puede entender a partir de la fe. Y con esto lo que estoy diciendo también es que la fe, por ser una realidad de orden sobrenatural, no se puede ni captar en cuanto a su existencia, y mucho menos en su esencia, sino a partir de la fe. No puede ser objeto, he dicho, de manera adecuada, sino a partir de ella misma, ahora digo, de una inteligencia iluminada por la fe. Esta reflexividad de la fe tiene que ver, por lo tanto, con dos cosas. Primero, con que la fe ella misma es una realidad de orden sobrenatural, de la que solo podemos entender a la luz de la fe. Y segundo, que ella misma es un don que se recibe en la inteligencia, y de allí que participe de la reflexividad de la inteligencia. Porque la fe es cierto conocimiento. A través de la fe conocemos, a través de la fe sabemos. Esto es algo que se puede entender ya por cierta analogía. ¿Por qué se llama fe? Porque es un cierto saber, un cierto conocer. Ya hemos visto en la clase anterior que cuando hablamos de fe, hablamos de fe humana, ¿no? Cuando hablamos de fe en el orden natural, estamos hablando de un cierto modo de saber, que implica también cierto conocimiento sin el cual no podemos saber. Si nosotros no conociésemos en absoluto las realidades que se nombran en una aserción que recibimos por fe humana, no podríamos ni entenderla y por lo tanto mucho menos asentir a lo que dice. De manera tal que nosotros podemos saber algo por fe humana si algún conocimiento tenemos, alguna noción tenemos, directa o indirecta,
de las realidades acerca de las cuales esa objetividad a la que asentimos por fe humana nos remite. Si alguien me dice, ayer estuve en Chascomús y llovió a cántaros, para que yo preste asentimiento a esa proposición que recibo de otro que me la cuenta y a quien le tengo que prestar crédito para recibirla, tengo que tener ciertas nociones formadas, ¿no? Sí. Saber que cuando dice el nombre propio Chascomús se refiere a cierta ciudad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De la que puedo saber o conocer alguna cosa, ya sea directa o indirectamente, ¿no? De manera que cuando la menciona yo pueda formar cierta noción de eso. Tengo que entender qué significa ayer. Si no entiendo qué es esa ubicación temporal, no entiendo la proposición que me está expresando, ¿no? Tengo que entender qué es llover y qué es llover a cántaros. Si yo no tuviese ningún conocimiento con respecto a la objetividad de la que se me habla, es claro que no podría prestar asentimiento intelectualmente a la proposición que recibo. De hecho, si alguien me comunica algo de cuya noción carezco por completo, no puedo prestar asentimiento. No puedo porque ni siquiera puedo captar intelectualmente la significación de los términos que recibo y por lo tanto no puedo entender de qué me habla. No puedo asentir algo que no entiendo en absoluto. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta por lo que voy a decir a continuación. La fe divina es un cierto saber, un cierto conocimiento. Pero ¿qué conocimiento es? Hasta aquí lo que he dicho ya de entrada es que es un conocimiento de orden sobrenatural. Con esto estoy diciendo que es un conocimiento que no tiene el hombre por naturaleza, sino que lo recibe por un don que trasciende a su naturaleza. Que trasciende a su naturaleza, primero que nada, eso es el primer sentido elemental de sobrenatural, y segundo, de tal manera la trasciende que es algo que solamente puede ser efecto de la omnipotencia divina. Es algo que es de tal naturaleza que el único que puede causarlo eficazmente en un ser creado es Dios. Esto es lo que significa sobrenatural en sentido propio y en teología católica. Sobrenatural es algo que solo Dios puede comunicar. De hecho, llamamos sobrenatural absoluto solo a Dios en sí mismo. Y el sobrenatural relativo o participado es algo creado que solo Dios puede causar en la naturaleza de una criatura. Ese sobrenatural, participado, suelen dividirlo los teólogos en dos grandes géneros, podríamos decir. Uno, el de lo sobrenatural quad essentiam o quad substantiam, y el otro, el de lo sobrenatural
quodmodum. El primero es el sobrenatural en cuanto a la esencia misma de eso comunicado por Dios. O sea, el efecto que Dios comunica a una criatura es intrínseca, esencialmente sobrenatural. Ahí tenemos el sobrenatural quod essentiam. En cambio, hay otro sobrenatural en el cual el efecto comunicado es una realidad de orden natural, pero el modo de efectuarse es sobrenatural. En el primer género del sobrenatural participado quod essentiam, ahí ubicamos todo lo que pertenece a la esfera de la gracia, que es el término con que teológicamente abarcamos en conjunto las realidades que son esencialmente sobrenaturales, la esfera de la gracia y de todo lo que está ligado esencialmente a ella. En cambio, en el segundo género ubicamos todo lo que también en general podemos llamar milagro o acontecimiento milagroso. En el milagro, propiamente dicho, el efecto es siempre algo de orden natural. Basta que pensemos algún ejemplo de los milagros que aparecen en la Sagrada Escritura para que entendamos eso, ¿no? El efecto es una realidad que de suyo es de orden natural. Profesor, Si nosotros, sí, una pregunta aquí. ¿cómo no? Quizás le voy a hacer algunas preguntas como para ir Sí, por favor, sí, aclarando algunas mejor, cuestiones que me parece importante, sobre todo quizás para los que escuchen esto. para que esté oyendo, Sí, sí. primero cuando usted dice que los teólogos, bueno, esto dice los teólogos lo dividen, se refiere a un periodo histórico de teología en particular. ¿Se refiere a la escolástica? Me refiero a la tradición de la filosofía escolástica, de la teología escolástica, perdón, pero a su vez esa teología escolástica tiene siempre sus raíces en la tradición patrística, sí. Perfecto. Hay que tener en cuenta siempre que la escolástica es una profundización de la patrística. Sí es cierto que algunos modos de hablar, algún léxico y algunos conceptos precisos son fruto de ese esfuerzo profundizador propio de la escolástica, como las expresiones que estoy usando, estas expresiones latinas para hablar de un sobrenatural quad substancia, en un sobrenatural quad modum, son propios de la tradición escolástica, pero arraigan claramente en la tradición patrística, porque ningún santo padre de la Iglesia identifica la sobrenaturalidad del misterio sobrenatural con la sobrenaturalidad de un milagro. Correcto. Son de orden distinto. Correcto. Cualquier santo padre de la Iglesia enseña que lo que acontece en un bautismo es algo que pertenece a la esfera de la divinización de la realidad, para decirlo con los padres griegos, o de la santificación del hombre, para decirlo en el lenguaje de los padres latinos. Pero divinización y santificación implican una participación de la criatura en la vida de Dios, en un ser que solamente Dios puede comunicar a la naturaleza creada, al ser del hombre en este caso. Pero jamás los padres de la Iglesia hablarán de un hecho milagroso bajo las nociones de santificación o de divinización. Correcto. ¿Está Perfecto. claro?
Perfecto. Y ahí Ciego de hablaba... nacimiento que recibe la vista, por recibir la vista no queda ni santificado ni divinizado, solamente pasa de no ver a ver, como acontecería naturalmente en un hombre que tuviese un trastorno de la vista y recuperase la salud de la vista, o que por una operación dejase de ser ciego y pasase a ser vidente, ¿sí? Es decir, es un efecto de orden natural, porque el ver es natural, el ver con la vista, con los ojos, es de la naturaleza humana, es un efecto de orden natural, pero que acontece de modo sobrenatural, es decir, que es manifestación, en ese caso, de la omnipotencia divina, de la intervención de la omnipotencia divina para producir el efecto, ¿no? Claro. Pero de ninguna manera cae bajo la noción de santificación o de divinización, ni hace santo ni divinizado al que recibe ese efecto milagroso. ¿Se entiende? Entendido. Sí, una cosa es la realidad misma de la que se habla, otra cosa son los términos con los cuales hablamos de esa realidad. Los términos podrán ser distintos, pero en la medida en que permanezcamos en la misma noción fundamental, sea que la expongamos con un vocabulario, sea que la expongamos con la otra, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Perfecto. Y una duda respecto Sí. al sobrenatural. El sobrenatural quadmodum, o sea, queda clarísimo, es algo del orden natural que acontece al modo divino. Que acontece, claro, por directa intervención de la omnipotencia divina, ya sea prescindiendo de la operación propia de las causas segundas para ese efecto, ¿no? Ya sea incidiendo la operación de una causa segunda, ¿no? Perfecto. Y en el sobrenatural, quad essentiam o quad substantiam es lo mismo. En el sobrenatural con sustancia, no solo el efecto puede proceder solo de la omnipotencia divina, sino que el efecto es en sí mismo algo que hace al que lo recibe partícipe de algo que es propio de Dios. Correcto. Pero ahí me entra la duda porque no deja de ser, sin embargo, ese sobrenatural quad essentiam no deja de ser algo creado. Porque, por ejemplo, Por eso dije de entrada que el sobrenatural absoluto es Dios en sí mismo, Perfecto, perfecto. mientras que el sobrenatural participado o relativo puede dividirse en lo sobrenatural quad substantiam y lo sobrenatural quad modum, ¿no? Hay que distinguir el sobrenatural en sí mismo, ¿no? Porque aquí es importante partir de la definición que nos ilumina toda la división. Si decimos que sobrenatural es aquello que en su ser trasciende la esencia y la potencia natural de toda criatura real o posible, en su esencia, en su ser, trasciende en su ser, claro, sea en su existencia, sea en su esencia, en su ser, trasciende la esencia y la potencia natural de toda criatura real o posible. Perfecto. ¿Qué realidad puede en su ser sustancial ser tal? Y solamente Dios. ¿Qué realidad en su sustancia, en su ser en sí, trasciende la esencia y la potencia de cualquier criatura real o posible? Y solo Dios, solo la naturaleza divina es sobrenatural absolutamente. Claro. Mientras que las naturalezas creadas son todas de orden natural. Aquí vemos cómo sobrenatural no significa meramente suprafísico, porque una naturaleza creada puede ser material, espiritual y material a la vez como es el hombre, o puramente espiritual como es el ángel, pero es naturaleza creada.
Correcto, como el alma. Y en su esencia pertenece a lo que llamamos el orden natural. Correcto. ¿Está claro? Esto lo digo porque a veces cuando uno dice sobrenatural, inmediatamente se piensa en algo que trasciende el orden físico, algo que es de suyo invisible, que va más allá del mundo de lo material. No, señor. Eso ha de llamarse suprafísico o supramaterial, pero no sobrenatural. El sobrenatural es lo que trasciende en su ser la esencia y la potencia natural de toda criatura real, o sea, existente de hecho, o posible inclusive. Y ahí, De todo lo creado y lo creable. ahí aprovecho para preguntar, porque hoy en día se usa mucho, bueno, se usa mal, ¿no? No técnicamente la palabra natural, sobrenatural, también se usa la palabra preternatural, en el sentido teológico tradicional. ¿A qué Sí, refiere preternatural? preternatural es algo que no entra en cierta naturaleza creada, pero sí en alguna otra. Y lo llamo preternatural cuando se da en alguna en la cual por naturaleza no puede existir. Correcto. Así, por ejemplo, si una criatura, el preternatural implica la capacidad de influjo que tienen las criaturas de naturaleza superior sobre las que son inferiores a ellas. Bien. En el ámbito de la Entonces, creación. en el ámbito de la criatura, siempre Perfecto. entre criaturas. Perfecto. O sea, todo lo demoníaco y angélico. Por ejemplo, si el influjo angélico en la naturaleza humana puede dar origen a dimensiones preternaturales que se dan en el hombre. ¿Está claro? Ya sea en un influjo de los ángeles santos, ya sea en un influjo de las criaturas espirituales caídas y condenadas, ¿verdad? El influjo angélico de los santos ángeles, de los ángeles de Dios, y el influjo demoníaco, cuando generan cierto efecto en el hombre, decimos que ese efecto es preternatural, porque si bien no es proporcionado a la naturaleza humana, en sentido de que pueda surgir de ella por su potencia natural, ¿está claro? Sin embargo, no es algo que trascienda la esencia y la potencia natural de toda criatura posible, porque en ciertas criaturas se da por naturaleza. Pongamos un ejemplo sencillo de captar esto, ¿no? Cuando los griegos clásicos entendían que hay algo que se debe llamar música. Recordemos que los griegos clásicos llamaban música a la poesía. Y uno decía, bueno, pero la poesía es algo que procede de la naturaleza humana, es algo, es un efecto del arte humano. En cuanto que poesía, sí, porque poesía no hubiera que decir otra cosa que producción o hechura del hombre, ¿sí? Recordemos que el verbo griego poiein significa eso, producir, crear humanamente, ¿no? Hacer existir algo el hombre por su capacidad racional de producción, ¿no? Lo que pasa es que cuando los antiguos griegos dicen que cierta poesía humana es música, lo que quieren decir es que esa producción humana en palabras tiene tal elevación, tal sublimidad y tal hondura de sabiduría que hay algo en ella que trasciende a la naturaleza humana misma
y que refleja un influjo de la musa o de las musas, que son seres celestiales. Es decir, lo que nosotros llamaríamos criaturas angélicas, ¿no? Son seres celestiales, que, como los describe Hesíodo en la Teogonía, tienen un doble oficio. Uno es cantar la alabanza de la divinidad en la morada celeste. Cantan, alaban a Zeus y a su corte celeste en la morada celeste. Y el segundo oficio es introducir ese cántico entre los hombres. Para eso tienen que influir en el mundo del hombre. Pero cualquier obra del hombre que sea hecha bajo el influjo de la musa no es meramente humana. Caería, si la pensamos en las categorías que acabamos de definir, en la esfera de lo preternatural. ¿Se entiende? De hecho, cuando contemplamos ciertas obras de arte, pareciera que, o cuando advertimos como dije, la extraordinaria excelsitud, elevación, sublimidad y la profundidad de mirada sabia, sapiencial que contiene, nos vemos inclinados a decir que ahí hay algo más que humano, pero sin necesidad de que sea efecto sin más del único Dios creador del cielo y de la tierra, sino que podría ser efecto, como pensaban los antiguos griegos, de seres que son celestiales, pero no necesariamente la divinidad misma, ¿no? Bien. Perfecto. Ahora pongo un ejemplo de otro orden y más al alcance de la experiencia humana, que ese, aunque la experiencia de que en el arte puede haber, o se refleja algo que trasciende al hombre, también es algo a lo que el hombre está abierto, ¿no? Sí. No en cualquier arte humano, ojo, hay obras de arte que son meramente humanas y hasta, podríamos decir, demasiado humanas. En la pobreza de su alcance, y hasta infrahumanas algunas. Pero algunas también reflejan un influjo satánico, ¿o no? Claro, sí, sí. Y claramente uno puede percibir. Y uno dice, hay algo de preternatural acá, ¿no? Correcto. Hay tal malicia, tal oscuridad y tal habilidad, astucia para engañar, que parece haber acá un sello de la bestia, ¿no? Bien. Correcto. Entonces decimos que eso es preternatural. Claro, pero yendo a una esfera de otro orden, cuando el hombre, que es de naturaleza racional, influye sobre seres infrarracionales, haciendo que de ellos broten efectos racionalmente guiados y conducidos, de alguna manera también ahí hay algo de preternatural. ¿Se advierte? Cuando una cosa inanimada se hace instrumento de la mano del hombre, por ejemplo, el cincel en manos de un escultor, ¿no? Esa cosa inanimada instrumentalmente coopera a la producción de un efecto que sin ella no se puede hacer, pero que es un efecto racional, de modo que al ser guiada por la mano del hombre, que a su vez está bajo el imperio de la razón del hombre, ¿no? Si es una mano artística, está bajo el imperio de la razón del artista y del espíritu del artista en su conjunto, de su inteligencia, de su voluntad. De alguna manera está preternaturalizada esa realidad inanimada. Correcto. Lo mismo pasa con los animales domésticos cuando realizan efectos que están racionalmente pensados y procurados, ¿no?
y que por naturaleza no saldrían en ellos. Preter en latín significa además, ¿no? Más allá de. Sí, el preter tiene más bien el significado de al margen de, ¿sí? O eh, fuera de, diríamos. Al margen de, fuera de, con la connotación de que de alguna manera está también más allá, Bien. como dijo de entrada, bien Ezequiel, ¿sí? Es decir, es al margen de, fuera de, pero al mismo tiempo por encima de. El sobrenatural, supernaturalis en latín, ya habla de una superioridad, pero no de una superioridad relativa. Ahora ya viene el cómo ha sido usado el término, simplemente, y por contradistinción con preternatural, ¿no? El preternatural habría simplemente una superioridad relativa, ¿sí? Pero no absoluta porque se trata siempre de criaturas, de unas criaturas que influyen en otras. Lo cual supone en las criaturas inferiores cierta capacidad de recibir la acción de criaturas superiores, ¿no? ¿Está claro? Perfecto, sí, sí. Hay una cierta potencialidad que no es una potencia natural de la cosa inferior, sino que es una potencia de recibir, una potencia pasiva, ¿no? De recibir el influjo de una naturaleza superior. El, lo que se actúa bajo ese influjo sería preternatural. Muchas veces cuando se estudian ciertos tipos de fenómenos que acontecen en, o que pueden acontecer en la vida del cristiano o en la realidad creada en general, se examina si ese fenómeno procede de un influjo natural simplemente, tiene causas puramente naturales. Si es preternatural o si es realmente sobrenatural. Un primer contraste de este tipo, esto no es un invento tampoco de la escolástica, ¿no? Recordemos, basta recordar el relato del libro del Éxodo acerca de las plagas, en que Dios obra por la mediación de Moisés y Aarón ciertos efectos milagrosos, ¿sí? Pero los magos del faraón obran cosas parecidas, Claro, sí, sí. ¿verdad? Los magos del faraón hacen cosas parecidas. ¿Y cómo las hacen? Y una de dos. Porque es claro que no obra ahí la omnipotencia de Dios. O las hacen por algún medio natural que está a su alcance, es un truco. O hay una intervención demoníaca en lo que hace. Es Correcto. decir, hay una potencia superior a la del hombre, pero que no es la de Dios, para que aparezca un efecto semejante o la apariencia de algo semejante a lo que solo Dios puede causar. Perfecto. Bien, ahora volvamos al sobrenatural. Porque nosotros estamos hablando de la fe, y la fe divina, ubicándonos en esta noción de lo sobrenatural, ¿dónde cabe? Cabe primero en el concepto general de lo sobrenatural, porque es algo que trasciende en su ser la esencia y la potencia natural de cualquier criatura real o posible. Ahora, trasciende en su ser, decimos. Bien.
Y en cuanto decimos eso, aparece ya la posibilidad de una analogía, ¿no? Que es la que se refleja cuando dividimos el sobrenatural participado. El sobrenatural participado no puede ser sustancia creada alguna, porque el concepto de sobrenatural que definimos así presupone la existencia de las cosas creadas en su ser sustancial. ¿Qué quiero decir con esto? Que para hablar de lo sobrenatural en relación a la esencia y la potencia natural de cualquier criatura real o posible, estamos comparando eso que llamamos sobrenatural participado con el ser natural de una criatura. Acá voy a decir algo que puede resultar paradójico en principio, pero es clarísimo desde el punto de vista teológico, y es lo siguiente. La existencia misma de cualquier criatura es un hecho claramente sobrenatural. Correcto, sí, sí. Porque lo primero que la criatura no puede hacer, Es darse el ser. por esencia y potencia natural, es darse la existencia. Es decir, el hecho de existir la criatura es estrictamente sobrenatural. Por eso decimos que la creación es un misterio sobrenatural. Correcto. O la única alternativa sería ir ad infinitum para atrás en a un dador del ser que da otro ser, que da... Sí, pero la existencia que se comunica supone cierto tipo de naturaleza en particular, que comunica a partir de su existencia a otra, pero la existencia de cada una de esas cosas y de toda la serie no puede obedecer sino a una causa eficiente incausada. Claro. No vamos a hablar de esto porque si no tenemos que exponer Sí, 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 sí. las vías Olvídate más. acerca de la existencia de Dios, pero es así, claro, Claro, sí. Sí. no solo el dar el ser, sino el mismo hecho de ahora ser, uno no se sostiene a sí Exactamente. mismo en el ser. La existencia no es solamente el inicio de la existencia, es la existencia y su conservación. Correcto. Y eso tampoco Pero también la esencia, porque la esencia de las cosas naturales, la esencia de las cosas naturales, es una participación de razones eternas que están en la inteligencia divina, en la sabiduría infinita de Dios. Por lo tanto, tanto en su existencia como en su esencia, las cosas creadas dependen de Dios para existir. Bajo el doble aspecto, no solo en lo existencial, también en lo esencial. Ahora, cuando hablamos de lo sobrenatural, estamos presuponiendo una criatura que es posible. Entonces hablamos de una naturaleza creada posible o una criatura que de hecho existe. Hablamos de una naturaleza creada realmente existente. ¿Bien? Y decimos que respecto de ella llamamos sobrenatural algo que trasciende en su ser la esencia y la potencia natural de cualquier criatura, de toda criatura. Eso en su realidad sustancial misma solo puede ser Dios. Si es un sobrenatural participado, tendrá que ser algo que se da en alguna criatura, pero que nunca puede ser su ser sustancial. O sea, un accidente. Claro. Lo cual significa que, hablando en sentido ontológico, eso que es de orden sobrenatural podrá ser o
el hecho de existir una cierta sustancia creada de un modo distinto a como naturalmente genera, supongamos, la multiplicación de los panes. ¿Está claro? O algo de una sustancia creada, algo que inhiere en ella. Se advierte. Cuando digo esto, ya estoy hablando de un accidente. Ahora, el sobrenatural, cuad sustancia o cuad esencia, que es el que nos interesa, porque ahí es donde hay que ubicar a la fe. Ahora vamos a llegar a eso. El sobrenatural ese, si hablo de la sustancialidad, solamente puede ser Dios mismo. ¿Está claro? Porque lo único sobrenatural en su ser sustancial es Dios mismo. En una criatura capaz de recibir cierta participación de la vida divina, que de eso se trata en el sobrenatural quad esencia. Si fuese la esencia, sustancia misma de la criatura la que se hiciese divina, entonces desaparecería el ser creado. Está claro, sería sustituido por la divinidad misma. No podría haber una santificación o divinización de la criatura, porque si el ser mismo en su esencia se transformase en Dios, ya dejaría de haber criatura. ¿Se advierte esto? Sí. Estaríamos incurriendo en una ficción panteística, ¿no? Si la esencia, sustancia del ángel santificado o del hombre santificado fuese Dios mismo, entonces ya no habría ni ángel ni hombre, habría solo Dios. Está claro lo que digo, ¿no? Por lo tanto, no puede ser sino algo de orden accidental. ¿Está claro? Porque es algo que se da en la esencia de esa criatura, pero elevándola sobrenaturalmente. De manera tal que su naturaleza permanece, pero ahora permanece santificada, divinizada por un don de Dios. No vamos a detenernos ahora en pensar o plantear ampliamente la cuestión de qué orden de accidente puede ser el que intervenga aquí. Pero parece obvio que, y esto es lo que ha pensado toda la tradición ampliamente, hay que ubicarlo en la esfera de la cualidad y de la relación. Las dos cosas. De qué manera ya se puede empezar a pensar en cada caso particular, ¿no? Pero esas son las dos categorías de accidentes que nos permiten entender cómo una sustancia creada puede ser intrínsecamente porque se trata de accidentes que modifican intrínsecamente el ser. ¿Está claro? Divinizada, santificada, agraciada, elevada por gracia de Dios. Dicho esto, estoy haciendo una introducción muy sucinta a lo que podríamos llamar la noción de gracia, para ubicar ahí a la fe. ¿Está claro? La noción de la gracia santificante, para ubicar allí a la fe.
La gracia es algo de orden sobrenatural. ¿Por qué? Porque solamente puede causar esa realidad que llamamos gracia Dios mismo. Y porque esa realidad trasciende la esencia y la potencia de todo ser creado. Ahora, ¿quién es el sujeto posible de la gracia? Y en sentido estricto solo puede ser una criatura que tenga en sí la posibilidad de ser partícipe de la vida divina. Y eso solo puede serlo formalmente una criatura inteligente. O sea, una criatura que por naturaleza sea capaz de conocer y amar a Dios. Por eso no cualquier criatura puede ser sujeto de la gracia. En cualquier criatura Dios puede hablar un milagro. El sobrenatural quad modum que decíamos, ¿verdad? En cualquier criatura Dios puede obrar un milagro. Cualquier criatura puede ser instrumento de Dios para producir un efecto a modo divino o para producir un efecto de orden sobrenatural. Ya sea en cuanto al modo, ya sea en cuanto a la esencia. Claro, cualquier criatura puede ser usada instrumentalmente por Dios para producir un efecto de orden sobrenatural, de cualquier tipo de sobrenatural. Pero solo las criaturas que son personas, es decir, que tienen la perfección propia de la naturaleza espiritual, pueden ser sujetos receptivos directos de la gracia. ¿Está claro? Digo directos, porque indirectamente la creación material, en cuanto es instrumento de la vida de los hombres, en cuanto que existe para ese fin, también está llamada a ser asumida en la perfección última del hombre. Y como esa perfección es de orden sobrenatural, también está llamada a ser sobrenaturalmente asumida. ¿Está claro? Cuando la Escritura habla de cielos nuevos y tierra nueva, escatológicamente habla de una transfiguración, de una transformación de toda la criatura material según la plenitud de la naturaleza humana glorificada. Pero de nuevo ahí no podemos decir que directamente la criatura material sea receptiva de la gracia, en el sentido en que lo es un ser creado que es persona. Sea persona humana, sea persona angélica. ¿Está claro? Solamente las criaturas que son personas son sujetos susceptivos directos o inmediatos de la gracia. De hecho, por esto mismo decimos que la gracia santificante la recibe el hombre en la esencia del alma espiritual. Y solo a partir de allí irradia a la totalidad de la naturaleza humana, incluida su realidad material, su realidad física, está claro, pero no puede tener por sujeto propio de inhesión al cuerpo, porque es un don que hace partícipe al que lo recibe de la vida divina, y de eso solo es capaz en sentido propio una criatura de naturaleza espiritual.
Es decir, el hombre por su alma espiritual y en virtud de su alma espiritual, y los seres angélicos. Y por eso son los únicos que pueden ser privados también de la gracia santificante. Porque cuando pierden esa perfección para la cual Dios los ha creado, pasa a estar ausente en ellos algo que debieran tener. Y en ese sentido, estrictamente quedan privados del don de la gracia. ¿Sí? Hemos empezado por esta vía para poder ubicar a la fe en la esfera de la gracia que santifica. La gracia que hace partícipe al hombre de la vida divina. Ahora advirtamos lo siguiente. Cuando hablamos de la fe cristiana, hablamos de un don de la gracia, pero no de cualquier gracia, sino de la gracia bautismal. Ahora, tenemos que distinguir gracia y gracia. Ciertamente que sí, porque hay la gracia de los ángeles y la gracia de los hombres, o sea, según el sujeto receptivo. La gracia recibida por las criaturas angélicas, la gracia recibida por los hombres. Esta primera distinción me sirve para advertir lo siguiente. Los ángeles por sí mismos lo que poseen es naturaleza angélica y por lo tanto potencias naturales angélicas, actos propios y proporcionados a esas potencias naturales. Cuando digo potencias, adviértase que los ángeles no son puros actos, ¿no? Sino que son seres creados y por lo tanto en ellos hay acto y potencia. Puro acto solamente es Dios. Pero además, si los ángeles pueden tener por naturaleza cierta inteligencia, cierto conocimiento intelectual, ese conocimiento lo abarcará todo. Y es claro que hay que responder que no. Porque siendo el ángel una criatura, su ser y sus potencias son finitos, o sea, limitados. Y por lo tanto, el objeto de su conocimiento también está limitado a su propia potencia cognitiva. Y así, por ejemplo, y esto es doctrina teológica sólida y por lo menos próxima a la fe, los misterios sobrenaturales estrictamente dichos, los ángeles no pueden conocerlos si Dios no se los revela. O sea, quizás... Y por lo tanto también implican cierta fe. ¿Está claro lo que digo? O sea, quizás nosotros sabemos cosas que los ángeles no saben. Mire, una respuesta por lo menos indirecta a eso que usted acaba de preguntar la trae San Pablo cuando dice que la iglesia está llamada a anunciar el misterio de Cristo incluso a los ángeles. Imagínense usted, ¿no? Así es que uno podría después plantearse exegéticamente qué quiere decir ahí San Pablo, pero hablando... ¿Cómo? El pasaje? No recuerdo la cita, no. Para la próxima lo busco y se lo digo. No. Estaría bueno buscar a ver qué comenta algún padre. La próxima la leemos y la estudiamos un poquitito. Fijémonos, ¿sí? Algún comentario. Sí, cómo no. La próxima lo hacemos. Pero advierta que aun cuando no existiese esa dependencia, la dependencia que sí existe con toda claridad
es la que tienen en cuanto a Dios para que éste les revele aquello que solamente Dios puede conocer por naturaleza. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. Y la realidad del ser personal divino solamente Dios la puede conocer. San Pablo también sienta al principio de esto, solo el Espíritu puede sondearse a sí mismo. De manera tal que el ser espiritual perfectísimo que es Dios es el único que es capaz de sondearse a sí mismo. Y la intimidad personal de Dios y el designio de Dios para toda la creación, ¿quién lo puede conocer? Solo Dios. Y las criaturas, si Dios quiere revelárselo, y se lo revela. Es claro esto, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Ese nadie es nadie. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿no? Claro, habría que decir, bueno, pero ahí no está nombrada la tercera persona de la Santísima Trinidad, que obviamente también conoce al Padre y al Hijo, ¿no? Porque es el mismo y único Dios que es el Padre y el Hijo. Eso es cierto porque la revelación del misterio trinitario en la economía del Nuevo Testamento se va haciendo de manera progresiva, y en ese dicho el Señor habla solamente del Padre y del Hijo, ¿no? Y luego ya, si vamos al sermón de la cena del Evangelio de Juan, vemos cómo introduce el misterio total en el cual al Padre y al Hijo se añade la referencia al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu que se ha enviado por el Padre y el Hijo. Bien. Pero lo que quiero decir es que ese nadie abarca a toda criatura, ¿sí? Obviamente a toda criatura humana, y más aún también a toda criatura angélica. Lo mismo puede decirse del misterio de la encarnación del Verbo. Si el arcángel Gabriel es capaz de anunciar a la Santísima Virgen el misterio de la encarnación, es porque le ha sido revelado, no porque él lo conozca sin más, ¿está claro? Y le ha sido revelado en la economía de la gracia que Dios ha conferido a los ángeles santos. ¿Se advierte esto? Bien. La gracia santificante, primero, es gracia dada a los ángeles o gracia dada a los hombres. Pero la gracia dada a los hombres también hay que distinguirla, porque una es la gracia original o de la justicia original dada a Adán en el principio, y otra es la gracia de Cristo. Sí, señor. La gracia de la justicia original es la dada por Dios a la humanidad en el principio, en las personas de Adán y Eva. Es lo que se llama la gracia de la justicia original. Por el pecado de Adán, él y la humanidad entera pierden la gracia original. Y según el designio eterno de Dios, la restauración del hombre en la gracia no es una restitución al estado original. No, señor. Es otra cosa.
Acá entra en juego la economía del primer Adán y el segundo Adán. Porque según el designio de Dios, la humanidad es, como lo expresa San Pablo, reencabezada o recapitulada en Cristo. Recibe ahora una nueva cabeza, que no es igual a la primitiva, es superior. Porque el segundo Adán es mucho más perfecto que el primer Adán. El primer Adán es una mera criatura humana. Es una persona humana creada. El segundo Adán es el verbo unigénito del Padre. Es la segunda persona trinitaria que asume una naturaleza humana. Al exponer todas estas nociones introductorias para llegar a la fe, estoy tratando de mostrar cómo, para poder entender la fe, hay que partir del misterio en su totalidad. ¿Está claro? Eso que dije de que la fe solo se entiende a la luz de la fe, creo que se va viendo, ¿no? Porque si no entendemos el misterio de la creación y de la gracia, o sea, de la elevación de la criatura al orden sobrenatural por designio de Dios, si no entendemos el misterio de la gracia del hombre, de la gracia original, de la pérdida de esa gracia por el pecado de Adán y de la redención y transfiguración de la humanidad por la gracia de Cristo, verbo encarnado y redentor. No entendemos de qué hablamos cuando hablamos de la gracia. Correcto. Y por lo tanto tampoco entendemos de qué hablamos cuando hablamos de la fe. Correcto. ¿Puedo hacer ¿Está claro? una pregunta sobre la caída? Quizás me voy de tema, pero ¿Cómo no? lo Sí, que sí. será muy complejo. Cualquier cosa lo pateamos para más adelante. Sí. ¿Por qué, si la falta fue, bueno, fue de Adán y Eva, fue una falta continua, común, digamos, ¿por qué tienen que pagar toda la descendencia? Bien, cuando hablamos del misterio del pecado original, uno de los aspectos de ese misterio es algo que dice San Pablo explícitamente. En Adán todos pecamos. Eso es un misterio. Eso, en Adán todos pecamos. Bien, ya desde los santos padres a lo largo de los siglos, la teología cristiana ha hecho un esfuerzo por entender qué es esto, qué significa esto. Para entenderlo, primero que nada, hay que entender que en Adán estamos todos los hombres de alguna manera, y ahí es donde las corrientes o las escuelas teológicas pueden diferir en la explicación precisa, pero de alguna manera estamos todos contenidos y representados. Bien. ¿Qué dice la escuela tomista? ¿Sí? Bueno, la escuela tomista, primero que nada, parte de la elaboración que hace San Agustín de este tema, que entiende esa solidaridad de los hombres todos con Adán, no solamente de una manera moral, sino física, es decir, por naturaleza. Es una solidaridad en el ser antes de ser en la operación. Sí, eso que usted me dijo lo dejamos para más adelante. Si queremos profundizar esto, ya nos desviamos muchísimo del perfecto. tema de la clase. Pero sí quede claro que en la concepción agustiniana, que después profundiza toda la escuela tomista, esa solidaridad de todos los hombres con Adán radica en la pertenencia por naturaleza de todo hombre a la naturaleza de Adán como naturaleza paterna.
esa paternidad universal de Adán implica una solidaridad de todos los hijos con el Padre y del Padre con los hijos. Voy a decir algo sencillo, pero que le pone ya desde el vamos una barrera a lo que podría sugerir esa objeción en un sentido no correcto. El don de la gracia que recibe Adán en el origen no es algo que Dios le deba a Adán. Y por tanto no es algo que le deba al linaje de Adán. Listo, con eso ya entendí. Primera cosa que es fundamental entender, porque la gracia, si fuese algo debido, no sería gracia. ¿Sí? Entender eso forma parte fundamental de cualquier respuesta que se dé para entender la solidaridad que tiene todo el género humano con Adán en esa materia. Siendo así, cabría también preguntar por qué si Adán no hubiese pecado, todos los demás hombres hubiesen participado de la gracia del origen, por el designio gratuito y generoso de Dios, está claro. Ahora, lo mismo hay que pensar en sentido negativo, ¿no? La gracia no es algo que se le deba a la naturaleza del hombre, no es algo que Dios le deba ni a Adán ni a los descendientes de Adán, ¿sí? Si entendemos la gracia como un débito, ya estamos distorsionando y corrompiendo la noción misma de la gracia. La gracia, precisamente por ser don gratuito, que es lo que se dice con la palabra gracia, es algo que trasciende la exigencia de la naturaleza. No es parte de ella. No, claro. De ninguna manera. Vamos a tratar de volver al eje central que estábamos tratando de desarrollar y ya ir terminando por hoy. Pero cuando he puesto la distinción entre la gracia original y la gracia de Cristo, adviértase que toda gracia que cualquier hombre, después de la caída de Adán, reciba en orden a la redención, es decir, a ser rescatado de la caída en que Adán se sumerge así y a todo el género humano del que es cabeza. Cualquier gracia posterior es gracia de Cristo, incluyendo al propio Adán caído. Perfecto. Si Adán ha sido redimido tras la caída, es por la gracia de Cristo. Si cualquier hombre que haya existido antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo ha sido redimido, es por la gracia de Cristo. Y si algún hombre, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva, es redimido, es por la gracia de Cristo. Dicho de otra manera, la única gracia redentora es la gracia de Cristo. Claro, para entender de qué hablamos cuando hablamos de gracia de Cristo, brevemente tenemos que internarnos, muy brevemente, en el misterio de quién es Jesucristo, verbo encarnado y redentor. Porque la gracia de Cristo existe primero que nada en la humanidad de Cristo, en la naturaleza humana de Cristo. Y desde allí fluye, se derrama a todos aquellos
que se unan a Cristo, que se incorporen a Cristo como miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. En teología decimos que la gracia de Cristo es gracia de la cabeza o gracia capital, y que en cuanto participada por los miembros es la gracia santificante que está en ellos. Bien. Y en Cristo sería la gracia santificante que recibe la humanidad de Cristo. Listo, ahora, atención, en Cristo la gracia santificante se da de una manera distinta a como se da en todos los miembros de la Iglesia, y en las personas humanas que reciben gracia. En todas se da de modo diferente a como se da en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo la gracia santificante se da como consecuencia de la gracia de la unión, que no es otra cosa que la unión hipostática misma. O sea, el hecho de estar la naturaleza humana de Jesucristo unida a la divinidad en la única persona del Verbo que se ha hecho carne. El misterio de la realidad del ser de Cristo, la única persona en que subsiste la doble naturaleza de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Única persona que es persona divina porque es la persona del Logos consubstancial y coeterno con el Padre, del Hijo unigénito del Padre, que es Dios consubstancial con el Padre. Advirtamos que el misterio de Jesucristo Verbo encarnado es inseparable del misterio de la Trinidad. Por eso son los dos objetos primarios de la fe. El misterio de la Santísima Trinidad y el misterio del Verbo encarnado son los dos misterios que hay que enseñarle a alguien que quiera recibir el bautismo de urgencia, ¿no? Y que pueda todavía recibir cierta enseñanza, según la disciplina ya plurisecular de la Iglesia, ¿no? Si hay que decirle en qué tiene que creer, y bueno, tiene que creer en la Trinidad Santísima, que es Dios, y en Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor. De hecho, es el doble eje del credo. En cualquier fórmula de credo, sea el apostólico, sea el niceno-constantinopolitano, sea el símbolo quicumque, sea el símbolo del 11º Concilio de Toledo, en cualquier forma de símbolo que se haya usado a lo largo de la historia de la Iglesia y que se use aún, la estructura del símbolo que refleja el doble misterio, la Trinidad Santísima y el misterio de Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor, a través del cual toda la creación es llevada a su último fin, o sea, a su consumación final. Dije que en Jesucristo la gracia santificante se da de manera singularísima y no puede ser de otra manera, porque la humanidad de Cristo es la humanidad de la persona divina del Verbo. Entonces la gracia santificante se da en relación con la gracia de unión, que es la unión hipostática. Bien. Que vista de la humanidad es la suprema gracia en la humanidad de Cristo. Pero esa humanidad no estaría intrínsecamente santificada si no hubiese también la gracia santificante. Claro, pero por eso la unión hipostática exige, decimos en teología, la gracia santificante, claro, para que esa humanidad sea vitalmente y ontológicamente una humanidad divinizada, intrínsecamente divinizada, intrínsecamente santificada. Perfecto. Ahora, la diferencia con el resto de las... no sé si se habían dicho el resto de las criaturas, porque ¿sí? Cristo es criatura, ¿no? En cierto sentido. La humanidad de Cristo es naturaleza creada, claro que sí, sí. La diferencia con el resto cuanto hombre es criatura, claro, sí.
la diferencia con el resto de las criaturas es que la gracia santificante en las criaturas que no son la naturaleza humana de Cristo sana el pecado original, en cambio en Cristo no hay. En la humanidad de Cristo ni lo hay ni puede haberlo, precisamente por el misterio de la unión hipostática. ¿Está claro? Precisamente no, esa gracia en Cristo no es redentora de su humanidad. Porque la humanidad de Jesucristo, por ser la humanidad de la persona divina del Verbo, no cabe ni la posibilidad del pecado. Y esto lleva a necesidad de hablar de la Inmaculada Concepción, de María, ¿o no? Pero en María es completamente distinto, porque siendo María persona humana, el pecado sí cabe en ella. Y por eso María, decimos en buena teología, sí es redimida. Es redimida de una manera excepcional. No curativamente, sino preventivamente. ¿Sí? O sea, para que no peque. ¿Cómo? Para que no peque. Sí, es que es redimida preventivamente, quiere decir que si yo quiero rescatar a alguien de una caída, puedo hacerlo de dos maneras, para hacerlo sencillo y fácilmente hasta imaginable. Sí. O permito que caiga en el pozo y después los rescato del pozo. O estando al borde del pozo a punto de caer, impido que caiga. ¿Sí? Entonces, en el primer caso estaría siendo una redención curativa o sanativa, y en el segundo, una preventiva. Cuando se quiere entender precisamente la diferencia que hay en este caso, que es una diferencia importantísima entre Jesucristo en cuanto a hombre y la Santísima Virgen María, que es enteramente criatura humana, es persona creada también. Advirtamos que en Jesucristo nuestro Señor no hay ser personal creado. Perfecto, sí, sí. Esto es de fe. Cualquiera que diga que hay una persona divina y una persona humana creada en Jesucristo incurre en la herejía de Nestorio, ya explícitamente condenada por el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. ¿Sí? Bien. De manera que hay una única persona, que es el único sujeto subsistente de las dos naturalezas, de la divina eternamente y de la humana a partir de que ésta empieza a existir en la concepción. ¿Sí? De esa naturaleza humana, por obra y gracia del Espíritu Santo de María Virgen. En Jesucristo, la impecabilidad es metafísica. ¿Qué quiere decir eso? Que en el ser de su naturaleza humana no cabe pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se imputa a la persona porque es de la persona. Ahora bien, la persona en Jesucristo es persona divina y Dios metafísicamente no puede pecar. Perfecto, por lo tanto, perfecto. En Jesucristo la imposibilidad de pecar es metafísica. ¿Se entiende? Se debe a su ser personal. En cambio, la impecancia de María es de orden moral. Correcto. No de orden metafísico. Porque siendo persona humana creada, ¿cabe la posibilidad metafísica de que peque? Ciertamente que sí. Pero ha quedado eximida de la realidad de todo pecado. ¿Por qué? En virtud del designio de Dios, por la relación con que Dios la ligó al misterio de la encarnación del Verbo, haciéndola la madre del Verbo unigénito hecho carne. Y en virtud de eso la privilegia con una plenitud de gracia que la exime de todo pecado de hecho. Porque de hecho la humanidad Cristo la toma de la carne de María. De María, exactamente. Y por eso dicen las oraciones de la Iglesia, ¿no?, que Dios preparó a María como digna morada del Verbo que se había de encarnar en ella, ¿no?
la preparó como digna morada. Ahí está el misterio de la Inmaculada Concepción, ¿no? Pero esa Inmaculada Concepción es a su vez efecto de la obra redentora de Cristo en previsión de sus méritos. ¿Está claro? Correcto, Esa sí, es sí. porque Es la gracia de gracia, Cristo, es gracia la de Cristo. gracia de que ella está llena es gracia de Cristo. Perfecto. Es gracia que brota del misterio redentor obrado por Cristo en la cruz. La ¿Sí? Inmaculada Concepción es de fide también, ¿no? Es de fe también, expresamente definida en el año 1854 por una bula del Papa Pío IX. ¿Sí? Así es. Ahora volvamos al... Fíjense cómo todo esto es para llegar a entender la fe, sí señor, porque ahora yo dije, la gracia que recibe todo hombre después de la que dan es gracia de Cristo, es gracia redentora, ¿no? Es esa gracia que sobreabundó, según la expresión de San Pablo, donde abundó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es la gracia que lleva a plenitud toda la economía salvífica, porque la ley nos vino por medio de Moisés, dice el prólogo de San Juan, pero la gracia y la verdad proceden de Jesucristo. ¿Sí? La gracia, toda la gracia redentora de la humanidad es gracia de Cristo. Pero no se da en todos nosotros al modo en que se da en Cristo. Esto hay que entenderlo, ¿por qué? Y porque la gracia en la humanidad de Cristo tiene características singularísimas. Cuando dice la Escritura acerca del Señor que se hizo semejante en todos nosotros excepto en el pecado, ¿sí? ¿Está marcando una diferencia o no? Sí, claro. Pero hay que decir una diferencia y no pequeña, es una diferencia enorme, por no decir abismal, ¿está claro? Se hizo semejante en todos nosotros excepto en el pecado, nada más y nada menos, ¿está claro? Nada más y nada menos. Pero al mismo tiempo, la gracia en Cristo tiene características peculiarísimas que hacen al tema precisamente de la fe. ¿Y esto por qué? Porque el hábito de la fe teologal, en su sentido estricto y riguroso, en nuestro Señor Jesucristo, no se dio. ¿Cómo es eso? Acá tenemos que recordar lo que nos enseña la sana teología acerca de la ciencia de Cristo, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo hay ciencia divina, la ciencia divina por su naturaleza divina, y hay ciencia humana en virtud de su naturaleza humana. Recordemos que las operaciones siguen a la naturaleza, y si hay dos naturalezas, tiene que haber dos operaciones. Así como en Jesucristo reconocemos voluntad divina y voluntad humana, eso es dogma de fe también expresamente definido por el Tercer Concilio Constantinopolitano, años 680-681, contra el monoenergenismo y el monotelismo, que afirmaban una sola energía y una sola voluntad en Jesucristo. No, señor. Si hay dos naturalezas, hay dos energías, es decir, hay dos energías operativas, y hay dos actos distintos, el acto divino y el acto humano, hay dos operaciones, digamos, energía y se podría decir por operación. Hay la operación divina y la operación humana, porque la operación sigue al ser, y si el ser es divino y es humano, hay operación divina y hay operación humana. Y hay dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. La voluntad humana acorde en todo a la divina, pero no inexistente. No de manera que haya una sola voluntad
ontológicamente, porque eso sería retrotraernos a la herejía condenada en el Concilio de Calcedonia, que se llama monofisismo, es decir, hay una sola y única naturaleza en Jesucristo. Contra lo cual ha definido el Concilio de Calcedonia que en Jesucristo nuestro Señor reconocemos una única hipóstasis, que es la hipóstasis del Hijo unigénito del Padre, y dos naturalezas, la divina y la humana, unidas pero no confundidas, distintas pero no separadas, unidas en la única persona o hipóstasis del Verbo unigénito que se ha hecho carne. Si hay dos naturalezas, habrá dos operaciones, habrá dos voluntades, habrá dos inteligencias, dos ciencias. Claro que sí, la divina y la humana. Ahora, si vamos a la ciencia humana de nuestro Señor Jesucristo, hay en él cierta ciencia adquirida, cierta ciencia infusa, no voy a detener en esto, y la ciencia de visión, o sea, la ciencia beatífica. Y la ciencia beatífica hay que afirmarla en Jesucristo en virtud del misterio de la unión hipostática desde el primer instante de su existencia, aún siendo viador, porque es inseparable de su conocimiento de quién es. Y eso es algo que no puede faltar en una persona. ¿Está claro lo que digo? Para que Jesucristo en su naturaleza humana tenga conocimiento de quién es, tiene que tener la ciencia de visión, por la cual la humanidad de nuestro Señor contempla, como los financieros en el cielo, la naturaleza divina que es suya y que es inseparable de la persona que él es. No vamos a abundar en este tema, pero advierto de que dar la afirmación de que en Jesucristo hay ciencia beatífica, aún siendo viador, es por lo menos próxima a la fe, ¿sí? Porque si la negamos, se pone en riesgo el misterio de la unión hipostática. Ahora, siendo así, no puede creer en él propiamente fe, porque donde hay visión, no hay fe, porque la fe es, como dice la epístola de los Hebreos, la certeza de las cosas que no se ven, la certeza de las cosas que no se ven. Perfecto. Ahora, en nosotros, en cambio, guiadores, el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo, aún como hombre, tiene de la divinidad y tiene del Padre, cuyo Hijo coeterno y consustancial Él es, y que tiene del Espíritu Santo. Esa... A ver, espere un momentito. ¿Cómo no? Sí. Ya, en un ratito, ya en unos minutos. Disculpe, Ezequiel, está enseguida. Perfecto. Vamos cerrando, perfecto, vamos cerrando. Vamos terminando por hoy, sí. No sé. Lo dejamos abierto para continuar la vez que viene. La clase próxima. Digo una sola cosita más y cerramos. Al hacer esta diferenciación, lo que he pretendido hacer simplemente es mostrar que cuando hablamos de la fe por la que participamos a partir de la gracia del bautismo, estamos hablando de un don por el cual nos hacemos partícipes del misterio que es Cristo, y que es Cristo presente en medio de nosotros, es decir, en la iglesia. ¿Se entiende? Eso, ahí es donde hay que ubicar la fe, porque la fe del cristiano es la fe de la iglesia. Ya dijimos, creo que en la clase anterior, que tiene un doble carácter la fe. La fe subjetiva y la fe objetiva. La fe
por la que creemos y la fe que creemos, ¿verdad? Pero estos dos aspectos son inseparables. Esto implica que la fe de la que participamos por la gracia recibida en el bautismo es al mismo tiempo la fe de la Iglesia y la fe de cada uno de nosotros. Bien. Y esto se da por el vínculo esencial que hay entre la fe como hábito y como acto de cada persona y el objeto de la fe. Porque la fe es un acto y un hábito objetivo y por lo tanto nos remite a aquello que creemos y más profundamente todavía a aquel en quien creemos. Con estas últimas expresiones ya sí dejo preparado lo que vamos a tratar en la clase próxima. Perfecto, impecable. Muy bien. Hacer una oración. ¿Cómo no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, así y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Padre, En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Profesor, muchísimas gracias. Por nada, Ezequiel. Adiós, nos vemos el martes. Hasta la próxima, nos vemos. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,